que habla y habla con mucha claridad, porque si este estudio tiene algo es una enorme claridad, y para eso yo creo que para la claridad de este trabajo es que Arturo ha hecho una serie de reiteraciones para que el lector esté mejor empapado de lo que está diciendo. No necesita estar remachando, y hasta lo remacha con cursivas. Hay una manifestación especialmente interesante que yo encontré, y que lo digo aquí, yo nunca había visto un alegato más claro en contra del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, que es una cosa que se inventó, si mal no recuerdo, en la Guerra Civil Norteamericana para sostener la guerra, y que era, como todas las cosas provisionales, se hizo permanente, y no solo permanente, sino que se hizo universal. Era para financiar una guerra. Tengo entendido que así fue, pero a lo mejor me equivoco. Este impuesto sobre la renta es un atentado contra la propiedad. Por ejemplo, si yo presto un servicio o Arturo hace un trabajo, lo vende, el gobierno le va a pedir el 30% del producto de eso. Yo pregunto, ¿en qué intervino el gobierno para beneficiar el que Arturo vendiera su trabajo y ganara dinero por ello? Pues no intervino en nada. ¿Por qué tendría el gobierno que estar cobrando impuesto sobre la renta? No solo eso, sino que aquí manifiesta que el impuesto sobre la renta, con su afán redistributivo y con ciertas cuestiones que tratan de endulzar la expoliación o el robo del producto del trabajo. Hasta hay un impuesto que se llama impuesto sobre productos del trabajo. No solo hay un impuesto sobre la utilidad, sino por lo que produce el trabajador. Qué cosa más inmoral, ¿no? Entonces yo aquí veo un alegato clarísimo en contra de eso, y en contra, desde luego, de los gobiernos redistributivos y de los gobiernos de las instituciones colectivistas que hacen una distinción un poquito facilota de decir el colectivo, por ser más, tiene más valor que las personas que lo componen, hasta que las personas que lo componen desaparecen y lo único que importa es el colectivo. En demasiadas de las instituciones y de las prácticas de los gobiernos nuestros, de los gobiernos o de los ambientes en los que hemos estado, aparece esta distinción o esta mayor dignidad que se le da a lo colectivo por tratarse de muchos que a lo individual por tratarse de cosas egoístas. Y se piensa que por lo tanto el individuo pierde importancia. Hay que llevar las cosas a sus límites. De alguna manera los límites del colectivismo los vemos en el nazismo de Hitler, los vemos en el comunismo extremo de Stalin, los vemos en la revolución cultural de Mao. Son los colectivismos que han llegado a su absurdo, que se han reducido al absurdo. Por otra parte, hay un trabajo como el de Arturo Dam, que está hablando de que la libertad es un bien absoluto. Por lo tanto, la absoluta libertad, que queda perfectamente definida como la capacidad de actuar sin alterar la vida, libertad y propiedad de otros, eso tendría que ser la base de toda ley y de todo sistema legal. Eso no llega a ningún absurdo, eso llega a un estado que no solo es el más justo en términos de su respeto a la libertad, sino algo que no encontré en el trabajo, sino que llega a ser el estado más eficaz o el gobierno más eficaz, porque el gobierno que está permitiendo que cada quien
ejerza su libertad, ejerza su capacidad de emprender, su creatividad sin cortapisas, su derecho a su trabajo, sin quitárselo a nadie y solamente cobrando impuestos a las transacciones comerciales, que ese tendría que ser el único impuesto. Estamos hablando del IVA, ¿verdad?, que tendría que ser generalizado, un IVA o alguna cosa parecida, o impuestos sobre algún otro tema. Tendrían que ser suficientes para que un gobierno de tamaño correcto, de tamaño justo, pudiera tener todo lo que le haga falta, y un sistema legal que no legitimice el robo, un sistema legal que no tenga leyes expoliatorias, de lo cual, y que, desde luego, una cosa que me gustó mucho, que no existan gorrones, que no existan parásitos de este tipo de entendimiento usual, que no tiene por qué ser el único, pero que es el más usual que nosotros hemos conocido, el del gobierno providencia, el del gobierno que quiere impedir que haya abusos, pero que también quiere redistribuir, y que le pone el adjetivo de social a la justicia, o que llena de adjetivos a la democracia, etcétera, etcétera. Una cosa que me gustó mucho del trabajo es cómo habla del gobierno hada madrina. Es una figura sensacional, el gobierno hada madrina que nos provee a todos de lo que nos hace falta, y que pues es una especie de versión moderna del famosísimo pan y circo de los grandes emperadores, de Tiberio, de Nerón, que a su pueblo lo tenían tranquilo porque le daban de comer, le regalaban comida, para tenerlo tranquilo, que no se rebelara y que estuviera a gusto. Y el circo, tenerlo entretenido. Y también el gobierno Ángel de la Guarda, por ejemplo, un gobierno que me permita o que me prohíba, vamos a decir, tatuarme o usar sombrero, o que el gobierno diga que está muy mal que yo vaya de corbata, o que yo no vaya de corbata por la calle. Ese sería un gobierno Ángel de la Guarda, que está siendo el árbitro o el ejecutor de la moral, de la decencia y de las buenas costumbres. Yo la moral, la decencia y las buenas costumbres las encuentro, como lo dice perfectamente Arturo, en que me dejen actuar dentro de un esquema en que no voy a conculcar los derechos de nadie, en que yo no voy a abusar de nadie, no voy a lastimar, no voy a impedir que otra persona se exprese, que otra persona escriba o que otra persona gane dinero. Habla también Arturo de una obligación, la obligación no solo de darle dinero al gobierno para que el gobierno, suponiendo sin conceder, que sea mejor administrador que yo, o que la sociedad, o que las empresas, o que los grupos de solidaridad libre, que el gobierno sea el que está redistribuyendo. Hay que permitir la solidaridad auténtica, que es la solidaridad libre, la solidaridad a través de instituciones como los seguros para vejez, para pensiones, que son una previsión dentro de un sistema de libertades. No que el gobierno obligue a todo eso y lo haga en un esquema burocrático y con un exceso de poder que hemos visto que siempre acaba la gente dentro de los gobiernos que tienen demasiado poder y que son demasiado abundantes en su gente, en sus recursos y en sus obligaciones y demás, acaban corrompiéndose. Y hemos visto qué gigantesca corrupción. Entonces hemos visto el origen, uno de los muchísimos orígenes de la corrupción, que es en el exceso de poder. Hay otra cosa que es muy importante,
la distinción que se hace entre el socialismo como un sistema para garantizar derechos y satisfacer, no para garantizar derechos, sino para satisfacer necesidades, que es el socialismo. El socialismo es un colectivismo, finalmente. Es un colectivismo en el que en un extremo, como ya los mencioné, en los sistemas fascistas o los sistemas de un comunismo extremo, se cancelan las libertades con tal de obtener una igualdad, que como decía Churchill, en los sistemas socialistas lo que se consigue es una nivelación en la mediocridad y en la socialización de la miseria. Mientras que en los sistemas liberales, auténticamente defensores de la libertad, lo que se consigue es una desigualdad que cuando se puede combatir verdaderamente es dándole espacio a las instituciones liberales a las que brevemente me referí, como las de solidaridad social libre, o como las de previsión privada, como son los seguros o los planes de pensiones para la vejez, cosa que algunos vamos a estar necesitando muy pronto. Bueno, perdón por la digresión personal. Pero estaba hablando son sistemas que tienen el ideal de satisfacer las necesidades de todos. Pero ¿qué ocurre? Que acaban socializando la miseria y estableciendo como sistema de distribución la mediocridad. ¿Por qué? Porque necesariamente donde solo a un señor, llámese Adolfo Hitler, llámese Mao Zedong, llámese Fidel Castro, llámese Hugo Chávez o llámese Somoza, las únicas ideas buenas son las que se le ocurren a ese señor. ¿Por qué? Porque tiene el poder. ¿Y por qué tiene el poder? Por alguna cuestión política antigua, quién sabe por qué. Porque la gente se lo dio también, porque hay sistemas democráticos que se le delega el poder, y eso se llama, como lo decía un gran liberal, Etienne de la Boétie, se llama servidumbre voluntaria, donde yo voluntariamente le doy mi libertad, mi dignidad y mi ser a un señor que es un tirano. Eso es la servidumbre voluntaria, y muchas veces los sistemas socialistas son así. Y hay el otro sistema, que es la defensa de los intereses, que aquí se llama, como es usual, mercantilismo, pero también podría llamarse con esa melcocha de ideas y de términos que se llama neoliberalismo, ante lo cual a mucha gente se le ponen los pelos de punta, y que yo no sé a qué se refiera. Verdaderamente no lo sé, les digo muy claramente, hace más de 20 años que se habla de neoliberalismo, yo no sé en qué consista. Yo soy liberal. ¿Por qué? Porque yo defiendo la libertad. Pero hay ciertas prácticas a las que se llama neoliberalismo, y aquí de la defensa de intereses particulares o intereses de ciertos grupos. Pues de un monopolista que tenga una sola empresa telefónica, por ejemplo. Eso es un sistema que no es neoliberal, o puede que sí sea neoliberal. Yo lo llamo mercantilista porque se me hace que es históricamente mucho más válido. Además de eso, el neoliberalismo le quita prestigio al liberalismo, le quita, como que hace que la libertad pierda su esencia o se convierta en esa sal evangélica que ya no tiene mucha sustancia, que ya no sabe a nada. Pues ¿por qué sirve la sal si no sabe a nada? Entonces la libertad se pierde al hablar de neolibertad. Pues no, eso es una cuestión bastante tonta. Entonces defender intereses colectivos, intereses de un grupo colectivo, o de una persona, o de una empresa, haga o no televisión, o de una empresa sola, haga o no telefonía, o de un grupo solo, sea o no un sindicato. Porque también en los sindicatos hay defensa de intereses que generalmente sobre las costillas de los demás, ¿no? Acabamos de ver que un par de sindicatos muy importantes y muy célebres acaban de darle otro sexenio de poder a sus líderes únicos. Entonces esos son de oportunidades. De oportunidades.
oportunidad de servir a los agremiados, ¿sí? De ser la sirvienta de los agremiados. Ya lo vimos, son grupos de privilegio. El mercantilismo es un sistema de mantenimiento legal, cuidado, es legal, es legal, de privilegios. Entonces hay quien tiene el privilegio de servir durante 35 años o quién sabe cuántos, como lo hizo Porfirio Díaz en su tiempo, que Porfirio Díaz tuvo el privilegio de ser el único servidor de la nación. Entonces el socialismo confunde, como dice aquí, necesidad con derecho, y el mercantilismo confunde interés con derecho. Y estas confusiones conceptuales hay que llevarlas a sus consecuencias de que existe un gobierno que viola los derechos. ¿Viola los derechos de quién? De todos ustedes, en lo personal, los míos y los de los señores que no nos están oyendo, los de todos. Violan esos derechos para proteger los derechos de unos cuantos. Entonces, por eso me parece verdaderamente importante no solo leer este estudio, sino leerlo varias veces. ¿Por qué? Porque filosóficamente es impecable. Está hecho por una mente filosófica lógica, como es la de Arturo, y por una persona que tiene como su principal valor el de la libertad individual. Decía que sí vale la pena realmente aprenderlo, darle un reposito la siguiente semana, volver a leerlo. Esto lo recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque la lógica es impecable, se lleva de un lugar al siguiente con sus consecuencias, con sus otras consecuencias y con sus siguientes consecuencias. Y puede servir para que las personas que no hayan tenido mucho contacto con estas ideas, pues tengan un aprendizaje que les va a servir literalmente para toda su vida. Y yo lo digo por experiencia personal. Yo conocí a Arturo, si mal no recuerdo, en el año de 85. Y desde entonces me adentré en la práctica de la libertad, que quiero decir aquí un poquito entre paréntesis, que no es lo mismo, no es una ideología. El liberalismo no es una ideología. Es una ideología el socialismo, es una ideología el mercantilismo, es una ideología el keynesianismo, o es una ideología el marxismo. Son conjuntos de ideas, son cuerpos más o menos coherentes de ideas, y eso es una ideología. ¿Qué consecuencias tengan? Las hemos visto en la historia. Hemos visto la historia del mercantilismo, hemos visto la historia del marxismo, hemos visto la historia de una serie de ideologías del maoísmo, la historia sangrienta y espantosa del maoísmo. Pero el liberalismo no es una ideología. El liberalismo no es más que el reconocimiento de que existe la libertad, y la libertad es una de las cosas esenciales del ser humano, la capacidad que tengo de poseer. Y aquí aterriza Arturo perfectamente desde la primera página en que la propiedad privada es la condición de posibilidad de la libertad. Y como yo lo había dicho antes de leer lo había pensado, la libertad aplicada a las cosas es una condición de posibilidad. Sin propiedad privada no hay libertad. Sin libertad no hay propiedad privada. Son dos cosas que van juntas y pegaditas. Y todas ellas van juntas y pegaditas desde la existencia misma de cualquier ser humano. Y son desde luego anteriores a cualquier Estado. Acá vienen las declaraciones de derechos del hombre, que del hombre no quiere decir del hombre masculino, quiere decir del hombre como ser humano. En aquellos entonces no se hacía tanto esa distinción, no quiere decir que estén excluidas las mujeres de ninguna manera de esa declaración. En la declaración son los derechos humanos, y es la primera vez que se habló de derechos como tal, que fue en 1789. Y allí se habla con toda propiedad del derecho a la libertad, y se habla después de ya con remilgos en la declaración de la ONU de 1946 de que la
importante es la libertad. Pero ¿dónde queda la libertad sin la propiedad? Se le quita la sustancia, se le quita la carnita. Ya no hay a dónde. Si no me permiten poseer, hay una contradicción. Si yo quiero poseer, pero no soy libre, porque el gobierno me quita todo lo que yo gano, pues ya es como que yo soy un esclavo. O se lo da para otros, entonces esos se convierten en parásitos, en gorrones, ¿verdad? Esta distinción de la caridad obligatoria me recuerda algo que dijo un famoso liberal guatemalteco que Arturo y yo conocimos, que se llama Manuel Ayala, que decía: la caridad es, la verdadera caridad es la que se hace con dinero propio. No puede haber un gobierno caritativo porque lo está haciendo con dinero que nos quita el SAT. Eso no es la caridad. La caridad es libre. Es la práctica de la solidaridad, del cariño o de la hermandad. Libre. Libre quiere decir que yo doy mi dinero, el que me pertenece, y con ese yo hago caridad. No limosna necesariamente. Yo puedo, como conozco mucha gente que lo ha hecho, mantener guarderías o mantener instituciones educativas con su propio dinero. Eso sí es digno de mérito. No es digno de mérito ni tampoco es muy valioso el que el gobierno haga obras sociales, comillas, ¿verdad? Obras sociales, con el dinero que no le pertenece, porque le pertenece a la sociedad, y con eso beneficia a algunos grupos, y a lo mejor algunos de pura casualidad de esos grupos, pues son grupos que de votantes o grupos políticos que pues quién sabe por qué van a sostener al gobierno que les está alimentando dinero que originalmente era mío, de mi trabajo, y que me lo quitaron. Ahí vienen los orígenes y los destinos de todas estas cosas y estos atentados contra la libertad. Hay un decálogo al final que realmente vale mucho la pena conocerlo. Y yo agregaría aquí una cosa, esto ya todos ustedes lo conocen, pero yo le agregaría, aquí dice: crearás un Estado de Derecho que es el gobierno de las leyes justas. Las leyes justas son las que atienden a la justicia, es decir, que respetan los derechos básicos a la vida, con lo que de ella nace. Por ejemplo, el derecho a la identidad individual, a mis datos personales, cosa de la que se habla recientemente en México, provienen de mi derecho a la vida, de mi derecho a mi integridad individual. De ahí se deriva el derecho a que no me torturen, a que no me lastimen, a que no me maten. El derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, que vienen siendo dos cosas que se complementan. La libertad de expresión, la libertad de poseer, la libertad de emprender, la libertad de hacer obras y beneficiarse de ellas, la libertad de tener un patrimonio que no se lo roben, y las obligaciones esenciales de los gobiernos. Pero estaba hablando de leyes. Crearás un Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas. Yo también diría de las pocas leyes. Porque de que al gobierno le da diarrea legislativa, y a todos los gobiernos, a todos los congresos les da esta enfermedad, y luego nos anuncian: aprobamos 17 leyes, y híjole, ¿por qué no deslegislan un poco? Quítenos tantas leyes. En la época de los antiguos romanos, que son los originarios del derecho, las leyes, cuando se hizo aquel principio de que la ley es obligatoria aunque no se conozca, es que era posible conocer las leyes. Ahora es imposible. Todas las leyes fiscales ocupan un tabique de aquí para abajo. Es imposible conocer eso. Y claro que con todas esas leyes tan complejas, pues alguien las agarra entre los dientes, o las leyes se utilizan como un instrumento de ajuste de cuentas en beneficio de la persona que aplica las leyes. Entonces yo sí agregaría aquí de leyes justas y leyes escasas, leyes comprensibles. Necesitamos, y esto lo he dicho muchas veces en otros ámbitos, en lo escrito,
que necesitamos un poder deslegislativo, es decir, un poder que simplifique las leyes y que quite leyes que no deberían de existir. Por todo lo demás, me encanta este decálogo que termina este trabajo, y también hago esta observación de que no solo un gobierno que acepte todas estas leyes será el más justo, sino que también ese gobierno será el más eficaz, será el menos estorboso, será el que estorbe menos a los gobernados y el que le dé menos oportunidad a quienes quieran aprovecharse de él y aprovecharse de las circunstancias. En fin, con esto creo que estoy terminando mi exposición. Agradezco muy profundamente a ustedes esto. De nuevo lamento haber llegado tarde, yo no sé las 2, pero bueno, hay veces que no da para más. Y agradezco a Arturo este trabajo que me parece que merece una amplísima difusión y una lectura y relectura, que es lo mejor que yo puedo pedirles que lo hagan una y otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando Amerling por su síntesis del trabajo del doctor Arturo Dam. Antes de pasarle la palabra y escuchar también sus preguntas, nada más quiero resaltar esta última parte, porque si bien José Torres nos comentó esta facilidad para poner y tomar una posición en un debate filosófico muy complejo y muy profundo, también tiene esta otra parte de crítica a la sociedad actual, a la sociedad en que vivimos. Y más allá de las críticas que encontraba Fernando Amerling a estos sistemas colectivistas, al absurdo, yo creo que para el ojo y para el lector crítico, esto también es una crítica no solo para ellos, sino para todo gobierno actual en el mundo, porque todo gobierno es un gobierno injusto, porque ningún gobierno se apega al decálogo que nos ofrece el doctor Dam, y con una perspectiva así, o desde una perspectiva así, por ejemplo, el espectro político del país entre izquierdas, que es una parte del debate que menciona el doctor Dam, ¿qué izquierda? Se necesita otro tipo de izquierda, derecha. No es una cuestión de izquierdas, derechas, es una cuestión de valorar la libertad absolutamente y por ende la propiedad privada, o no hacerlo. Entonces, de nuevo, muchas gracias al doctor Fernando Amerling por su comentario, y le doy la palabra al doctor Arturo Dam. Gracias, Fernando, te agradezco muchísimo tus amables palabras. Y yo quisiera nada más 3 comentarios rápidos. Fernando dijo algo que es una gran verdad y que probablemente no se entienda. El liberalismo no es una ideología. El liberalismo es una sola idea. Mientras yo no fastidie a los terceros, mientras no viole sus derechos a la vida, la libertad y la propiedad, y con la condición de que yo no reciba ningún privilegio del gobierno, tengo todo el derecho de hacer lo que me dé la gana. Esa es la esencia del liberalismo, ¿sí? Un tratado sobre liberalismo podría ser esta frase: no es una ideología en el sentido de que proponga un sistema ideal que nos va a permitir recuperar el paraíso en la tierra. No lo es, ¿sí? Lo único que el liberalismo impone, y para eso debería de estar el gobierno, es el respeto a los demás. Mientras yo respete a los demás, ¿sí?, y sin recibir ningún privilegio del gobierno, yo tengo todo el derecho de hacer lo que me dé la gana en pleno ejercicio de mi libertad, que dicho sea de paso es la razón más sobrenatural que existe para hacer las cosas, porque me da la gana, en el buen sentido del término, en el pleno ejercicio de mi libertad. Ahora bien, yo quisiera explicar, y agradezco mucho que ninguno de los 3 que me ofrecieron la palabra lo haya hecho, porque así me da a mí la oportunidad de explicar con 2 ejemplos por qué la propiedad privada es la condición de posibilidad de la libertad individual, y por qué en la medida en la que se limita o elimina la propiedad privada, se está eliminando y limitando la libertad individual. Y voy a poner 2 ejemplos que son precisamente los que vienen en el texto. A ver, vamos a suponer un país en el cual las leyes no le prohíben a los ciudadanos consumir lo que les dé la gana. Bueno, uno diría que en ese país la libertad individual
para consumir está plenamente reconocida, puntualmente definida y jurídicamente garantizada. Tú sabrás lo que consumes. Y eso quiere decir que puedes ejercer tu libertad sin olvidar las dos R's íntimamente ligadas a la libertad. La R del riesgo, actuar libremente, es asumir riesgos. Y la más importante, la R de la responsabilidad. Si tú en un momento de tu vida libremente decidiste empezar a fumar, 30 años después fumas como chacuaco 5 cajetillas al día y te dio un enfisema pulmonar, tú eres el responsable de tu enfermedad. Tú eres el responsable. El problema es que luego acabamos responsabilizando a otros a través del gobierno. No es que el gobierno, no. Tú eres el responsable. Eso es lo que va con una sociedad de gente verdaderamente libre, que quiere decir gente verdaderamente responsable. Y es ahí donde empieza el miedo a la libertad. Oye, déjame hacer lo que me dé la gana, pero eso de que yo sea responsable de las consecuencias de mis actos, no, es que es el paquete completo o no lo es. Pero a ver, volviendo. Supongamos este país donde a los ciudadanos las leyes no le prohíben consumir lo que les dé la gana. Pues uno diría que en ese país la libertad individual para consumir está, insisto, plenamente reconocida, puntualmente definida y jurídicamente garantizada. Pero vamos a suponer que en ese mismo país, por concepto del impuesto sobre la renta, el impuesto que grava los ingresos que las personas generan trabajando, el gobierno, parejo para todos, para no andar haciendo distinciones, se queda con el 95%. ¿Sí? Es decir, el gobierno, al cobrar los impuestos, nos obliga a entregarle el 95% del producto de nuestro trabajo. Bueno, yo creo que uno diría que en ese país la propiedad privada sobre los ingresos no está ni plenamente reconocida, ni puntualmente definida, ni jurídicamente garantizada. Porque independientemente de cuánto gane uno y a qué vaya a destinar el recaudador ese dinero, absolutamente nada justifica, ¿sí?, que el recaudador te obligue a entregarle el 95% del producto de su trabajo. Eso es un robo con todas las de la ley. Es la expoliación legal de la que habló Bastiat. Entonces pareciera ser que en este país tenemos esta esquizofrenia. La libertad para consumir está plenamente reconocida, pero la propiedad privada se viola porque el gobierno te obliga a entregarle el 95% de tus ingresos. Sin nada más que cuál es la condición de posibilidad en una sociedad como la nuestra, basada en la división del trabajo, para poder consumir. A ver, antes de que yo vaya a la tienda de conveniencia de la esquina, para no hacerle propaganda ni al Oxxo ni al 7-Eleven, a comprar una taza de café, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a trabajar. Oye, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Pues porque tengo que generar un ingreso. ¿Y para qué necesitas un ingreso? Pues porque con ese ingreso tengo que pagar el café. Tengo que pagar el café, ¿sí? Y si el gobierno limita mi propiedad sobre mi ingreso, en esa misma medida está limitando mis posibilidades para ejercer la libertad individual. Es por eso que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. Y este es uno de los problemas precisamente de la pobreza. La pobreza no nada más es una carencia de propiedades. A esa carencia de propiedades limita terriblemente la libertad de la gente pobre. En ese sentido, la pobreza es un cierto tipo de esclavitud. La propiedad privada sobre el ingreso es la condición de posibilidad para ejercer la libertad individual para consumir. Otro ejemplo, vamos a suponer que en un país las leyes no le prohíben a los ciudadanos dedicarse a la actividad económica que gusten siempre y cuando no sea delictiva. Eso de andar secuestrando y mochando orejas para pedir rescate, eso no se vale. Pero mientras no sea un delito lo que estás haciendo, dedícate a lo que quieras, emprende, ¿sí?, aquella actividad en la cual creas que puedes generar un mayor ingreso. Bueno, uno diría que en ese país la libertad individual para trabajar, emprender, invertir, producir, etcétera, 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 está plenamente reconocida, puntualmente definida y jurídicamente garantizada. Pero vamos a suponer que en ese mismo país la ley prohíbe cualquier tipo de propiedad privada sobre cualquier medio de producción. Bueno, al prohibir la propiedad privada sobre los medios de producción, estás eliminando la libertad para emprender.
Porque vamos a suponer que yo lo que quiero es abrir una carpintería y dedicarme a la carpintería y con eso ganarme la vida, ¿sí? Pero desde el momento en el cual no puedo poseer en propiedad privada ni un martillo, pues ¿cuál libertad para emprender? Si la libertad para emprender supone la propiedad privada sobre los medios de producción, ¿sí? Entonces, la propiedad privada es la condición de posibilidad de la libertad individual, y en la misma medida en la que limitas la propiedad privada, estás limitando, ¿sí?, la libertad individual. Bueno, parece ser que esto está muy claro, ¿sí? Nada más para terminar. Bueno, ¿y quién rayos limita la propiedad privada? Bueno, llegó el momento de dejarlos aquí, ¿sí?, con la pregunta para que vayan por el texto y lo lean, ¿sí?, que eso es verdaderamente lo interesante, ¿no? Pero bueno, nada más adelanto la respuesta general. El gobierno. El principal enemigo en contra de la propiedad privada no es el carterista que está en la esquina, es el gobierno. Y nada más para picarlos y con esto termino, ¿sí? Y sí, por favor, lean el texto. A ver, ¿quién de ustedes no cree que el ser humano tiene derecho al producto íntegro, y subrayo íntegro, de su trabajo? Miren, yo llevo 20 años haciendo esta pregunta, ahora sí que de Mexicali a Cancún, de Tamaulipas, de Torreón a Chiapas, ante miles de personas, y nunca he encontrado a alguien que levante la mano y diga: no, el ser humano no tiene derecho al producto íntegro de su trabajo. Si los seres humanos tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, entonces tenemos que buscar una justificación para el cobro de impuestos. Porque ¿qué es cobrar impuestos? El recaudador te obliga a entregar parte del producto de tu trabajo, y para ser muy claros, esa es la definición de robo. Como yo siempre digo, yo no pago impuestos, a mí me los cobran y luego los pago para no enfrentar las consecuencias. Y hay que encontrar una justificación al cobro de impuestos, y precisamente esa justificación la presento en el texto junto con otra parte muy importante: cuál debe de ser el límite en el cobro de impuestos. Y ahí hay que diferenciar muy claramente entre un gobierno que única y exclusivamente se limita a garantizar derechos, que es lo que tiene que hacer un gobierno, con los gobiernos actuales en todo el mundo, que además de garantizar derechos, suponiendo que los garanticen, se dedican a satisfacer necesidades y a defender intereses. El gobierno socialista del que hablaba Fernando y el gobierno mercantilista. Entonces, yo les agradezco muchísimo que hayan venido, insisto, agradezco muchísimo a la Fundación Friedrich Naumann, a Víctor Becerra, que es, vamos a decirlo así, el director de orquesta de todos estos esfuerzos, a Jorge, a Fernando y a Esteban, el que hayan estado aquí en esta presentación, y sobre todo a ustedes que hayan venido. Desafortunadamente ya el tiempo se nos acabó, ¿verdad, Esteban? Las preguntas y respuestas, miren, ahí está el texto. Supongo que ahí viene algún correo electrónico o algo así. Yo me comprometo, no inmediatamente, sí, porque van a ser miles y miles y no se puede esto rápidamente, a responder, o inclusive a través de Twitter, a responder sus inquietudes. Pero no es porque yo lo haya escrito, sí es un texto que hay que leer para darnos cuenta verdaderamente qué es lo que los gobiernos, porque no nada más es el mexicano, esto es en todo el mundo, están haciendo, y ver cómo esto atenta a través de los atentados en contra de la propiedad, de la libertad individual. Muchísimas gracias. Gracias. Un agradecimiento otra vez al doctor Dam por acompañarnos, una invitación a que pasen por los libros publicados por la Fundación Naumann, y de verdad una invitación, si piensan y buscan algún pensamiento radical, algún pensamiento revolucionario, el doctor Dam ofrece una visión muy radical, una visión muy... y radical quiere decir que va a la raíz. Sí, no a la raíz, no al exceso, a la raíz. Muy difícilmente se puede encontrar alguien que vaya más a la raíz. O sea, Gracias. pero muchas gracias por venir, y no dejen de ver al doctor Dam. Agradecemos a Esteban González, rector, a Jorge Torra, a Fernando Amerlín y a Arturo Dam por haber participado en esta Feria Internacional del Libro del Zócalo.
Pues el libro del doctor Arturo Dam, Propiedad Privada, Condición de Posibilidad del Ejercicio de la Libertad Individual, me parece un libro que es importantísimo en el debate actual en cuanto a política, en cuanto a economía, porque contrasta las posiciones tanto de la derecha mercantilista nacional de proteger privilegios del empresariado, como la posición redistributiva de la izquierda, y trae a la mesa el discurso liberal, que es de no defender privilegios y tampoco expoliar por la vía de impuestos a la gente, ¿no? Hace un particular análisis bastante importante y bastante puntual sobre cómo es que la propiedad privada es en esencia una condición necesaria para la libertad individual, partiendo desde un clásico como es John Locke, que lo puntualiza como uno de los derechos, como dos de los derechos fundamentales del ser humano, pues llevándolo, les digo, hasta el discurso moderno, que es muy importante en la política y economía nacional.